Pues estamos aquí en nuestra sección Desde el Aula, en este caso con Paloma, con Jessica Paloma Báez, para hablar de este tema, del tema de la bioética. Quizá lo primero que hay que hacer, y será lo mismo que les pediré también en unos minutos a Ricardo Tapia y a Marichuy Medina, es ubicar a los telespectadores de qué hablamos, Paloma, cuando hablamos de bioética. La bioética es una disciplina que en el contexto del globo terráqueo para algunos puede representar una disciplina relativamente nueva y para otros puede ser algo totalmente antiguo, pero realmente la bioética se enfoca en el análisis ético, jurídico y filosófico que presupone los dilemas de las ciencias de la vida y la medicina. A ver, primero, dices, hay dos interpretaciones. Una que sostiene que se trata de una disciplina relativamente reciente, exacto, otra que sostiene que en realidad se trata de algo que tiene mucha más historia. ¿Cuáles son los argumentos en cada caso y cuál es tu postura al respecto? Lo que pasa es que cuando yo mencionaba lo del globo terráqueo, por ejemplo, en México podría representar que es una disciplina relativamente nueva, okay, ¿no? Que está emergiendo, son temas que apenas se están discutiendo, por ejemplo, aborto, eutanasia, ese tipo de aspectos. Pero, por ejemplo, este tipo de temas ya se están discutiendo en Inglaterra desde hace más de 30 años. Entonces, a eso me refiero. De todos modos, relativamente, entonces, es un arco temporal breve, digamos. Sí, en nuestro país, dentro de la sí, historia de la humanidad, digamos, no son muchos años los que lleva, digamos, esta disciplina en funcionamiento. Y nos decías que es la aproximación de 3 dimensiones a problemas de ciencia. ¿Qué te parece si vamos viendo cada una de ellas? Decías, una aproximación ética, dijiste, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir esto? El tema de la bioética es complejo porque no solamente tiene que ver con verlo desde un enfoque. En este caso, hay diferentes ramas. Presupone la interdisciplinariedad. Okay, que es muy importante. Es decir, exacto. Por ejemplo, para poder regular, no sé, un supuesto, reproducción humana asistida, para los abogados es importante ver y justificar éticamente si se debe o no se debe regular. Para eso tienes que ir al análisis filosófico, que tiene sus raíces, y hacer esta reflexión ética para poder desembocar en lo que es el aspecto jurídico, ¿no? No solamente es una rama, no solamente es regular por regular, tiene un análisis más profundo. Ok, ¿y cómo funciona, digamos, en la práctica el desarrollo de la bioética? Es decir, por esto que dices, me imagino que requiere de la coparticipación de personas con distintas formaciones. Es decir, danos algunos ejemplos de en dónde se enseña, en dónde se discute, en dónde se aplica esto que llamamos bioética. Bueno, como relativamente es reciente, hay diversos, podría decirlo yo, enfoques o lugares donde ha emergido la bioética. Principalmente se ha dado en el área médica, en el área clínica, porque ellos son los que actualmente conviven con estos tipos de dilema al tener esta relación con el paciente. Pero ya después tenemos este enfoque en el área jurídica con los abogados al momento de resolver estos casos y de personas. ¿no? Exacto. Que es muy difícil. ¿Cuáles son las reglas correctas? ¿Cómo vamos correctas? a regular si no existe un parámetro legal a través del cual yo le pueda dar la resolución al dilema que se presente en la materia que se presente y que pertenezca a la bioética? Está muy bien. Ahora, detrás de estos dilemas para regular este, digamos, ámbito temático, pero que tiene que ver con problemas muy concretos, tú nos has dicho algunos, mencionaste aborto, mencionaste reproducción asistida, mencionaste o no mencionaste, pero por mi mente pasó clonación, esto que vamos a ver hoy en el programa como tema, uno de los temas centrales, edición genética, en fin. Hay principios en juego. ¿Cuáles son los valores que están en juego? ¿Cuáles son los valores éticos a partir de los cuales se reflexionan estos temas de la bioética? En el caso de la edición genética, el gran debate, las dos grandes posturas, postura conservadora y liberal, sobre si se deben de realizar este tipo de ediciones genéticas, que es diferente del término manipulación genética y que muchas veces la gente, por desconocimiento de la misma ciencia, lo desconoce y es cuando se genera este tipo de miedo y pánico y reticencia a este tipo de temas, ¿no? Los principios básicamente es saber, por ejemplo, una línea es el estatus moral del embrión. Okay. Un tema muy debatido. Muy debatido porque además se nos lleva también a los terrenos de aborto, reproducción asistida, en fin,
es un tema, digamos, nuclear en los debates de Sí, bioética. porque a partir de ese parámetro, la comunidad científica, los grupos opositores, grupos conservadores que no están muy de acuerdo por este concepto de la dignidad humana que aún no está definido. Que es otro de los principios que está en juego. Exacto, por no tener muy claro en qué nos estamos basando o exactamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de dignidad humana y en qué momento nosotros vamos a considerar médicamente, científicamente, que es un ser humano y por tanto merece protección tanto del ámbito jurídico como médico. Me parece interesantísimo. De eso nos vamos a detener en el programa, porque además quiero que me expliquen lo que en estos minutos tú y yo no vamos a poder hacer, pero ¿qué es eso de la edición genética? ¿Qué es eso de la manipulación genética? Las diferencias, el debate. Pero quiero preguntarte, Paloma, cuéntame un poco de ti en los 2 minutos que nos quedan. ¿Por qué te interesan estos temas? ¿Qué estudias? ¿Qué quieres hacer? Para mí es algo que me llamó mucho la atención. Yo en un principio, yo soy abogada, yo soy egresada, tengo 6 meses, quería estudiar medicina. Finalmente me decidí por leyes. Entonces yo... O sea, de la medicina al derecho. Ajá, pasé por esos caminos. Después yo empecé haciendo un verano de investigación científica, que es la Universidad Autónoma de Nayarit, la que creó este proyecto del Verano Delfín, a través de los cuales tiene como objetivo involucrar a los jóvenes en esto del área de la investigación, es decir, que sepan de qué se trata, qué actividades hace un investigador, qué temas se pueden hacer, todas estas nociones para que tengan conocimiento y se acerquen y vean que puede haber otras áreas a las que se pueden dedicar y no exclusivamente litigio, por ejemplo, en mi caso. Entonces, yo conocí a la doctora María de Jesús a través de un verano de investigación científica, no me beca, me quedé ahí con ella y empecé, me gustó porque su perfil era la única persona que había tenido estudios en el extranjero. Y luego llego e investigo y bioética, y yo, ¿qué es bioética? No, súper interesante, esta combinación, binomio de medicina. Como anillo al dedo, porque tus, digamos, curiosidades médicas frustradas después vienen a reaparecer ya en tu etapa como abogada. Entonces, eso es lo más rico y lo más retroalimentativo de este tema, ¿no? Saber que, por ejemplo, si tienes el perfil de abogado y quieres estudiar reproducción humana asistida, tienes que estudiar los términos médicos, tienes que tener las nociones de esta rama para tú poder defender y éticamente justificarlo y en su momento, si lo quieres llevar a, no sé, a un proceso legislativo para que se llegue a regular, ¿no? Y el efecto es que no exista ese vacío normativo y sobre todo garantizar y dar seguridad jurídica a las personas. Y una pregunta que tiene que ver con tu futuro profesional. ¿Qué quieres hacer? ¿Te vas a dedicar a la academia? ¿Te vas a dedicar al activismo en estos temas? ¿Te vas a lanzar de diputada para discutir estos temas en el Congreso de tu estado, en el nacional? ¿Qué vas a hacer? Durante el estudio de la carrera estuve en varias áreas, ¿no? También estuve en la escuela judicial que pertenece al Poder Judicial del Estado de Nayarit. También estuve un pequeño periodo litigando y posteriormente pues ya tenía mis antecedentes en academia y yo creo que me quedo en academia. Yo creo que es la forma más bonita que yo encontré para discutir estos temas. El académico tiene, ¿cómo lo puedo explicar? Tiene herramientas que otras áreas no tienen. Por ejemplo, el abogado se dedica al litigio, solamente vive de eso, pero no ve otras perspectivas, no ve esta interdisciplinariedad. Entonces, de mi parte, pues yo a la academia. Ahorita estoy en proceso de selección de la maestría, solamente tengo mi entrevista el lunes, deséame mucha suerte. Mucha suerte. Y éxito. Mucha suerte, mucho éxito. Y a seguir, ¿no? Con el tema de tesis de gestación subrogada. Básicamente le voy a dar el enfoque de teoría contractual y es saber quién es el dueño del cuerpo, quién es la madre, la biológica, la gestante, la social, cómo podemos regular, son jurídicamente válidos estos contratos o no. Pues magnífico, Paloma, en verdad muchas gracias, sí te deseo mucha suerte, me da mucho gusto que optes por la vida académica, México necesita y la universidad necesita de jóvenes comprometidos, brillantes y algo que quiero subrayar, con la enorme curiosidad intelectual que nos has transmitido en esta sección desde el campus. Así que espero tenerte de nueva cuenta para que nos cuentes, ¿por qué no?, de tu tesis y del tema de maternidad subrogada en específico. Gracias a usted por acompañarnos hasta esta sección.